Muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Radio María. Les damos la cordial bienvenida hoy sábado 9 de mayo a un nuevo programa de Conversemos. Mi nombre es Alexandra Ramos, les estamos transmitiendo directamente y en vivo desde la ciudad de Cuenca y doy la bienvenida a Iván que hoy me acompaña aquí en el programa. Iván, buenos días. Muy buenos días, Alex. Muy buenos días a quienes se van conectando a la señal de Radio María y quienes también están continuamente pues aquí acompañándonos. Muchísimas gracias. También gracias a Dani que nos acompaña en los controles, que hace esa labor en el silencio, pero que es de las más importantes. Y hoy felices, contentos de estar nuevamente aquí en un programa en este mes de María, celebrando todavía estas Pascuas de Resurrección al triunfo de nuestro Señor y por supuesto, listos y dispuestos a llevarles a ustedes lo mejor para que podamos seguir creciendo en nuestra familia y en nuestra vida espiritual. Y hoy queremos continuar con el tema que en los programas anteriores ya tocamos, San Miguel Arcángel en nuestra lucha contra el mal. Para eso, nuevamente tenemos con nosotros a Pablo de Mayo, del apostolado La Espada de Dios, y le damos la bienvenida. Buenos días, Pablo, qué gusto volver a tenerte aquí en Radio María. Buenos días, Alex. Buenos días, Iván. Buenos días, producción. Un placer nuevamente estar con ustedes para poder hablar de estos temas tan importantes que nos atañen a todos, ¿no? Y en estos momentos en que estamos viviendo. Un placer realmente. Muchas gracias, Pablo, y para arrancar con nuestro programa, como todos los sábados, hagamos la oración a San Miguel Arcángel. Le pedimos a Pablo que nos ayude, por favor. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu, Señor, y nos darás nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos ser dóciles a este mismo Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sante Micaeli Arcángelo, deféndenos imprelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, imperet illi Deus supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanan aliosque spiritus malinius, qui ad perditionem animarum, per vagantum in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Y el programa anterior que estuvimos con Pablo hablando sobre el papel que juega San Miguel Arcángel en nuestra lucha contra el mal, habíamos recordado con él que nuestra vida es una lucha diaria y constante, ¿no? Cada persona se enfrenta a esta lucha incluso sin darse cuenta. Desde que abrimos nuestros ojos y hasta el último día en que nos presentemos ante nuestro Señor será cuando esta lucha termine. Pero nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha no es contra las circunstancias, sino más bien es una lucha espiritual. Esa lucha que en Efesios el Señor nos habla, ¿no? Contra seres y potestades del mal, que lo que buscan es perder nuestra alma. Ese es el objetivo que el demonio tiene, ¿no? Que nos condenemos. Y para esta lucha no estamos solos, nos había dicho Pablo en el programa anterior, ¿no? El Señor nos da armas. Entre las armas que tenemos está los sacramentos, está ese maravilloso sacramento de la confesión que nos ayuda a estar en gracia de Dios. Y también tenemos la ayuda del cielo, y entre esas ayudas está la de San Miguel Arcángel. Pablo nos estaba contando cómo él nos ayuda en esta lucha diaria y cómo nosotros podemos hacernos devotos de San Miguel Arcángel para este combate espiritual en el que todos estamos inmiscuidos. Quizás retomando el tema, Pablo, un poco conversar sobre el papel de San Miguel Arcángel en la lucha contra el mal. Sí, evidentemente, como habíamos dicho la vez pasada, cuando Dios crea las cosas en orden perfecto, crea a los ángeles y entre ellos está la figura del arcángel San Miguel, por supuesto, que pertenece al octavo coro, pero por decisión divina y por la prueba a la que fueron sometidas los ángeles en su momento en el cielo, él pasó a ser el jefe de la milicia celestial, teniendo un papel preponderante en la creación y también en la economía de la salvación del hombre, ¿no? Porque si vemos en las Sagradas Escrituras que él es protagonista tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
pero también Dios lo dispone para una ayuda fundamental al hombre en esta economía de la salvación, que es justamente a través del combate espiritual lograr la madurez espiritual del hombre y la consecuente salvación que eso lleva, ¿no? Entonces, Él nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida para aquellos que quieran invocar su santa y poderosa protección, más allá de la función que tiene nuestro ángel de la guarda. También San Miguel complementa esta función de una manera mucho más compleja, si se quiere, y más estructurada, en lo que hace a nuestra madurez espiritual, nuestra conversión permanente, porque no te olvides, Alex, que la persona está en un constante proceso de conversión, las almas están en un constante proceso de conversión, lo que conlleva sí o sí un combate espiritual, porque si no, no habría proceso de conversión, porque no tendríamos contra qué luchar, no tendríamos qué vicio vencer, no tendríamos que esforzarnos en ser mejores personas, y en todas esas etapas está la figura del arcángel San Miguel para ayudarnos justamente, para fortalecernos, para exhortarnos y educarnos en toda nuestra educación cristiana. Así es, y de allí justamente la importancia de esta devoción que debemos tener para San Miguel Arcángel, a quien, como bien decías, Pablo, pues el Señor le ha constituido como jefe de la milicia celestial, ¿no? Príncipe de todos los ángeles en esta lucha. Un poco entonces para ir entrando ya en la devoción particular a San Miguel Arcángel, que los habíamos tocado, pero podríamos profundizar más, pues cómo nosotros podríamos tal vez profundizar en nuestra devoción, o si tal vez no la tenemos, empezar con esta devoción a San Miguel Arcángel y beneficiarnos pues de su ayuda en esta lucha espiritual. Bueno, en primer lugar, o sea, el primer paso, digamos, para todo devoto inicial es rezar diariamente la oración de León XIII, ¿no? Que es la que rezamos al comienzo ahora del encuentro, que hicimos en latín, que es la oración de San Miguel Arcángel. A través del rezo de esta oración, lo que le estamos pidiendo justamente a él es su santa protección contra las fuerzas del mal y contra los vicios del espíritu y del alma, ¿no? Porque no te olvides que para que él pueda interceder por nosotros, defendernos en este combate, en estos ataques, tiene que ir lo que es la disposición del alma, es decir, estar dispuestos a esa conversión permanente, no utilizar, digamos, su oración como si fuera algo mágico, una protección, un amuleto, no, para nada. Porque obviamente la devoción a San Miguel, para todo aquello que quiera abrazarla, implica un compromiso y implica una responsabilidad, ¿no? Es como si fuera, como se dice en la jerga, firmar un contrato de compromiso, ¿no? Para con el arcángel, que en definitiva es una actitud del alma para con Dios, para decirle, Señor, yo quiero estar a tu lado, Señor, yo quiero crecer en santidad, quiero estar dispuesto a todos aquellos a lo que tú me llamas y me presentas. Eso es, en cierta manera, abrazar la voluntad de Dios, someternos a su divina voluntad. Y lo contrario, nos sometemos a la voluntad del pecado. O sea, desde el momento que abrazamos esa devoción, estamos dispuestos a esto. Obviamente, con todas las adversidades que se pueden llegar a presentar y se van a presentar, porque todas las personas que abrazan la devoción, a menos, te digo lo que a mí me pasó, no es que los problemas desaparecen, no, al contrario, a veces se acrecienta, pero no por un capricho, sino con un sentido, es decir, educar al alma y a los sentidos, valga la redundancia, de todas aquellas imperfecciones, de todos aquellos vicios que frente a cualquier situación uno por ahí cae, no presenta batalla o se da por vencido. Entonces, para poder abrazar la devoción, en primer lugar, estar dispuestos a ese combate que implica la devoción. Es decir, bueno, yo quiero ser devoto de San Miguel, yo estoy dispuesto a combatir por mi santidad, porque lo que se defiende es el tesoro más preciado, que es la santidad de la persona, que es la salvación, la economía de la salvación. Entonces, si uno está dispuesto, abracemos la devoción. Puede ser que obviamente hay que trabajar muchas áreas del alma, muchas áreas de la persona a nivel espiritual y somático cuando uno abraza la devoción, pero tengamos la fe cierta de que como Dios es fiel, San Miguel también lo es. Y al abrazar la devoción a San Miguel, implícitamente estás abrazando
la devoción a la Santísima Virgen María, porque donde está San Miguel está la Santísima Virgen. Entonces, como María es reina y señora de todo lo creado, al abrazar la devoción a San Miguel, en forma implícita, estás abrazando la devoción a nuestra madre, ¿no? Entonces, si es señora reina y señora de todo lo creado, por lo tanto es reina y señora de todo el mundo angélico creado por Dios, entre los cuales está San Miguel. Y él no hace nada sin la mirada de nuestra madre, ¿no? Entonces, esto es muy importante y muy lindo, porque no solamente vas a tener la protección y la dirección de San Miguel, sino también la protección de nuestra madre, ¿no? Que obviamente eso es grandioso. Entonces, es válido que nosotros aceptemos ese compromiso de responsabilidad, de estar dispuestos para en cierta manera, ayornarnos a lo que la voluntad de Dios deba hacer sobre nosotros. Sí, justamente rescatando algo que dijiste, ¿no? A veces nos podemos confundir y pensar que si yo me hago devoto a algún santo, o si yo rezo el rosario, o si empiezo a tener una vida de piedad, digamos, los problemas se me van a terminar. Y como tú decías, no, muchas veces puede pasar lo contrario. Y es justamente porque estamos en esta lucha y porque al demonio no le va a gustar que nosotros empecemos a caminar en ese crecimiento de vida espiritual, ¿no? Y es algo que no debe desanimarnos. Yo me he topado con mucha gente que empieza a tener una vida sacramental, que empieza a tener una vida ya más consciente de crecimiento espiritual y de pronto empieza a tener problemas. Entonces lo que hacen es, dice, no, yo no voy a rezar porque cuando no rezaba, aparentemente las cosas no iban tan mal. Ahora que empiezo a rezar, todo se ha complicado y quizá debo dejar de rezar tanto. Es algo que de pronto, Pablo, nos confunde y también nos aleja del camino de Dios, ¿no? Exactamente, o sea, por eso digo, uno tiene que estar bien dispuesto. Y vos dijiste bien en la oración, uno empieza a rezar, se empieza a acercar y parece como que los problemas se abruman o todas las cosas empeoran. Bueno, evidentemente ahí es donde está la virtud, porque el que es infiel en lo poco es infiel en lo mucho. Entonces, para poder ejercitarte, tenés que hacer frente a las adversidades y a las situaciones de vida, porque las situaciones de vida no son todas perfectas. Hay cosas que no nos gustan, pero que debemos afrontar. Y ahí está justamente el ejercicio en la devoción, pues uno por ahí se pone a rezar y no se adentra en el encuentro. O sea, reza de memoria, reza de una manera mecánica, reza deprisa, y esa es una oración que seguramente quizá no llegue al cielo, porque yo mientras estoy rezando estoy pensando en otra cosa que tengo que hacer. O sea, una cosa es la distracción en la oración y otra cosa es si tomamos la oración como una acción mecánica o como un encuentro con Dios, ¿no? Entonces acá con San Miguel es exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que pedir primero la gracia de poder hacer una oración correcta y que nuestra oración sea un encuentro con Dios. Saber rezar requiere una gracia, ¿no? O sea, tenemos primero que aprender a rezar. Toco este tema porque por ahí mucha gente, cuando reza y las cosas no salen como uno quiere, se vienen a menos, se desaniman y dejan de rezar. O sea, bueno, la oración no es algo mágico, no es un amuleto, como dijimos recién. Entonces, la oración es un encuentro con Dios. Y las cosas se van a dar cuando Dios lo disponga, porque los tiempos de Dios son perfectos, no como los nuestros que son imperfectos. Entonces, las cosas se van a dar en los tiempos de Dios. Y tenemos que aprender a aceptar esos tiempos, porque si no, siguen predominando los caprichos de los sentidos. Esto tiene que ser ahora, o esto tiene que ser así, o tiene que ser asá. No, si yo me dispongo, si yo acepto la devoción a San Miguel y yo elijo que nuestro querido arcángel, nuestro amigo, nuestro querido jefe de la milicia celestial, forme mi espíritu a través de una educación y un ejercicio espiritual para el combate, tengo que estar dispuesto a esto, tengo que estar dispuesto a renunciar a ciertos caprichos o a ciertos vicios o malas costumbres que muchas veces se traducen en ataduras morales, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy dispuesto hasta acá, más de esto no.
Bueno, entonces ahí se trunca porque no doy todo, doy un pedacito nada más. Entonces, eso no es así. Yo tengo que estar dispuesto a entregar todo lo mío para que San Miguel justamente ejercite eh, la virtud de él en mi persona y yo logre esa madurez espiritual que tanto anhelo, ¿no? Así es, y respecto a este tema, tal vez sea importante aclarar algo que en este momento pensaba, justamente hoy por todas estas concepciones erradas, no católicas ni cristianas, pero que son bastante frecuentes en el mundo en que nos rodea, muchas veces al hablar del tema, por ejemplo, de ángeles o arcángeles y por toda esta influencia New Age, muchas veces se entiende como invocar ángeles, como bien decías tú, como si estuvieran a nuestra disposición, o se tiene esa concepción equivocada de que Dios es una energía y se piensa que a través como de estas prácticas pues podemos invocar y estará San Miguel Arcángel a nuestra disposición. Y justamente yo pensaba en que pues esta devoción, y tú me corriges tal vez si me equivoco, es como ir entablando una relación con un ser que tiene inteligencia, que tiene voluntad, un ser personal que son los ángeles, seres espirituales, pero que son libres y que no tienen por qué estar a nuestro capricho. Y obviamente sabemos que si viene esa ayuda es porque Dios ha dispuesto que nos sirvan y porque nos aman también. Entonces tal vez, reitero, sea importante aclarar especialmente por estas concepciones que hoy existen. Sí, por supuesto. O sea, todo, cuando uno se refiere al mundo angélico hay que tener cuidado, ¿no? Nosotros, o sea, la devoción a San Miguel, la que predicamos, es la de que figura en las Sagradas Escrituras, la de San Miguel como jefe de la milicia celestial, San Miguel conductor del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento y protector de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana en el Nuevo Testamento, la iglesia fundada por Cristo, ¿no? Para algunos teólogos, San Miguel es el ángel de la guarda de nuestro Señor Jesucristo, porque lo asistió durante su vida terrenal y especialmente en los 3 años que estuvo predicando, lo asistió en su pasión. Entonces, esa es la devoción que nosotros predicamos, ¿no? La de un San Miguel que asiste a nuestro Señor Jesucristo, que fue su ángel, digamos, que lo asistió, que lo acompañó, pero no a un San Miguel visto desde otro ángulo como si fuera un amuleto, como si fuera podríamos decir, un inhibidor de las consecuencias de nuestros actos malos, ¿no? No, nada de eso, ni con un protector que a mí no me va a pasar nada porque yo lo invoco, no. Si vos llevas una vida de pecado, por más que lo invoques, estás librando tu vida a los derechos del demonio. Entonces, yo puedo invocar la protección de San Miguel, pero si no hago nada para que esa invocación haga efecto, porque llevo una vida de pecado y no me interesa eh, convertirme o reparar, no va a haber ninguna protección, porque en cierta manera le estoy dando poder al maligno. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo que vos dijiste, tipo New Age o Nueva Era en materia de angelología, es de especial cuidado y temerario, porque lo que se puede estar invocando es a un demonio, porque no te olvides que el demonio siempre se disfraza de ángel de luz, justamente para engañar a los incautos. Y una vez que ingresó en la mesa de juego, es muy difícil expulsarlo, ¿no? Porque siempre tiene un as en la manga. Entonces, mucho cuidado con eso. Después de la oración a San Miguel Arcángel que nos comentabas del Papa León XIII, habíamos hablado de la coronilla a San Miguel Arcángel. ¿Nos puedes recordar un poco cuál es esta oración? Bueno, la coronilla o corona San Miguel Arcángel es un saludo a los 9 coros angélicos. El mundo angélico se divide en orden o coros. Son 9, ¿no? Empezando por los serafines y terminando en los ángeles. Cada salutación consta de un Padre Nuestro y 3 Ave Marías a cada orden. Se empieza con esas salutaciones, después hay como una especie de ejaculatoria y después se rezan las letanías a San Miguel Arcángel. Esta oración tiene su origen en el año 1750, si no me equivoco, donde San Miguel se aparece a una carmelita de la diócesis de Viterbo, María de Astonac, donde le pide que justamente sean recitadas estas salutaciones en su honor. Y él promete justamente a cada persona que la rece devotamente y todos los días acompañarlo cada vez que va a recibir la comunión y introducirlo en el paraíso en el caso de que lo merezca
a la hora de su muerte. Pues no te olvides que en el trance de la muerte se produce un combate espiritual muy intenso, Quizá porque ahí es se el más presenta importante combate que tenemos al final de nuestra vida. intenso, cuando enfrentamos el trance de la muerte. O sea, nosotros estamos en un combate espiritual permanente, ¿no? En forma implícita o explícita, aun cuando dormimos. Pero en el trance de la muerte, al cual vamos a atravesar en algún momento, porque todos vamos a morir en algún momento, eso es obvio. Lo que pasa es que nunca tenemos presente ese momento. Nadie quiere pensar en el momento de la muerte, pero es algo hermoso, pues el pase de la vida terrenal a la vida espiritual. En ese momento se va a presentar el gran acusador reclamando para sí su obra en nosotros. ¿Qué significa esto? Va a reclamar cada uno de los pecados que hemos cometido, diciendo, vos hiciste esto, 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 esto. Y va a estar ahí San Miguel para defendernos. Entonces, qué importante sería que cuando llegue ese momento, San Miguel nos reconozca como uno de sus devotos. De todas maneras, él siempre aboga en favor de la salvación de las almas. Por eso vieron que en alguna imagen se lo representa con la balanza, ¿no? Porque pesa las almas. Entonces, en un platillo está el demonio y en el otro platillo están nuestras buenas obras. Lo bueno sería que el platillo de las buenas obras venza el peso del demonio, ¿no? Entonces, al producirse ese combate espiritual intenso, él va a abogar en favor nuestro. Obviamente, la última palabra la tiene Dios. Y qué bueno sería que en ese momento Él nos reconozca como uno de sus devotos predilectos, ¿no? Que le hemos rezado, lo hemos invocado, que tratamos justamente de adquirir esa madurez espiritual a la que tanto ansiamos y que no fue y que no haya sido Él para nosotros como si fuera un amuleto de protección, sino como un amigo educador del espíritu, como alguien que nos haya preparado educándonos en la oración, porque no te olvides que la oración es la escuela del corazón. Entonces, qué bueno que San Miguel haya sido nuestro maestro en cómo enseñarnos a rezar, por ejemplo, en cómo enseñar a disponernos en la Santa Misa, ¿no? Él es muy celoso del cumplimiento de los mandamientos de Dios, es muy celoso de lo sagrado, es muy celoso del respeto por lo sagrado. No te olvides que en cada templo hay un sagrario y él lo está custodiando, ¿no? Entonces es muy celoso de que sus devotos sean celosos de las cosas de Dios, ¿no? Valga la redundancia. Y en ese momento se va a presentar, como te dije, para defendernos. Por eso es nuestro abogado defensor, ¿no? Y otra de sus denominaciones es psicopompo, es decir, conductor de las almas al cielo, es el que introduce el alma en el paraíso. Nuestro Padre Celestial le confió esta misión. Entonces tendríamos también la corona San Miguel Arcángel y por último habías hablado la vez anterior de la oración a la espada de Dios, que también Sí, podíamos rezarla como esa una oración corona. tiene su historia. Es una oración que dice, digo oración jaculatoria que dice, espada de Dios, fuerza de Dios, fuego del Espíritu Santo, acero divino hecho con el aliento de Dios, atraviesa, purifica, limpia, lava, expulsa al pérfido enemigo, danos la fortaleza de los hijos de Dios y ponnos de pie delante del Señor. Amén. Esta jaculatoria tiene su origen, hará más o menos por el año, si no me equivoco, 2016, 2017, cuando yo acompañaba al padre Carlos Mancuso en los exorcismos, que recién empezaba con la devoción bueno, recién no, nos habían transcurrido 4 años por ahí de la devoción a San Miguel. Yo le pedía encarecidamente en oración le pedía al arcángel alguna jaculatoria o oración que expulsase o espantase a los demonios en aquellas personas que estaban siendo atribuladas. Esto yo lo pedía siempre en oración y al cabo de un año y medio más o menos, yo me encontraba rezando en mi cuarto, ¿no? Era una tarde de tormenta, me acuerdo, un sábado de la tarde, y yo en ese momento oraba de rodillas frente a yo vivo solo, ¿no? Oraba de rodillas frente a mi cama, con las estampitas, y bueno, escucho en un momento que pensé que era un trueno, pero no,
como el sonido de una trompeta, ¿no? Muy especial, acá, del lado izquierdo, del oído izquierdo. Y en ese momento se me da por tomar un lapicero y un papel y empezar a escribir sin ver lo que estaba escribiendo, ¿no? Esto fue en medio de la oración. Cuando termino de escribir, estaba escrita esta frase, esta ejaculatoria, o oración, si se quiere, eh, y sentí, o sea, hice el discernimiento de que esa tenía que ser rezada en los momentos de gran tribulación. Gran tribulación, o sea, cuando el demonio ataca ferozmente, porque vos sabés que el demonio puede atacar de una manera leve o de una manera feroz, depende de la situación, a tal punto de quitar la paz y de generar desestabilización emocional, ¿no? Que lo que más le gusta es eso, para que no seamos conscientes de nuestros actos y terminemos cayendo en lo que él quiere, que es el pecado. Eh, para ser utilizado en los momentos de gran tribulación, sobre todo de mucha necesidad de ayuda de Dios. Eso fue así, la empezamos a poner en práctica en los exorcismos y fue terrible, realmente, porque los demonios se retorcían frente a esa ejaculatoria. Y bueno, de a poco se fue expandiendo esta ejaculatoria o oración. Si bien no está aprobada por la Iglesia, o sea, no tiene la licencia eclesiástica, espero que algún día la pueda tener, pero es muy efectiva. No porque lo diga yo, sino por los testimonios de las personas que la rezan frente a alguna situación. Y también tiene características de sanación, porque muchas personas que la han rezado se sienten muy aliviadas, ¿no? Eh, esa oración yo la recomiendo, yo la hago siempre. Hago siempre al término de la misa, al término de cada misa, yo hago la oración a San Miguel, a veces en algunas parroquias se reza, en otras no, bueno, lo que yo recomiendo es que cada cristiano que culmine la celebración de la Santa Misa rece la oración a San Miguel seguida de esta oración. Hace muy bien, ¿no? En realidad lo que yo recomiendo es que en todas las parroquias e iglesias esté la devoción a San Miguel, mínimamente la imagen o un cuadro. Es necesario. ¿Por qué? Porque en primer lugar es la protección divina. Si bien en cada parroquia o iglesia está el Señor, uno puede decir, bueno, pero en cada parroquia o iglesia está el Señor, está el Sagrario. Es correcto, pero cada criatura de Dios tiene su función específica y la de protección contra el mal es la de San Miguel Arcángel. Por eso es tan necesaria esta devoción. Por eso no puede dejarse de lado ni restarse de importancia. No se puede mirar para otro lado cuando tenemos delante de nosotros al jefe de la milicia celestial, que no fue puesto por el hombre, fue puesto por Dios. O sea, es un gran guerrero, protector, educador, fortalecedor del espíritu, porque en él está escrito el nombre de Dios. Esto ya lo vimos en el libro del Éxodo, no hace falta que recordarlo, ¿no? En él está escrito el nombre de Dios. Entonces, todo lo que él hace viene de Dios, ni siquiera por propia iniciativa suya. Todo lo que él hace viene de Dios y bajo la mirada de la Santísima Virgen María, Reina y Señora de todo lo creado. Entonces, eso no es poca cosa. Por eso yo recomiendo, obviamente esto depende de los párrocos o sacerdotes que quieran o no abrazar la devoción, yo los invito a que lo hagan. Y las cosas van a cambiar. Y también por otro motivo también, que hoy pasa generalmente en muchas comunidades. El diablo no ataca de afuera muchas veces, a veces ataca de dentro, ¿no? Infiltra personas que vienen con actitudes negativas o vienen mandadas por el enemigo, ¿no? Para infiltrarse y destruir. Y si el accionar de estas personas corruptoras y envidiosas no se frena, cuando nos queremos acordar, hay muchas personas dañadas e incluso los sacerdotes. Entonces, cuando eso pasa, la comunidad se debilita y se destruye, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No crece, queda estancada. Con la devoción a San Miguel esto no ocurre, porque él se va a encargar de alejar a las personas que vienen a destruir. Nuestro Señor Jesucristo lo dice,
El que no está conmigo está en contra de mí, y el que no junta desparrama. Entonces, con la devoción a San Miguel vamos a juntar, no vamos a desparramar. Entonces, por eso es muy importante la devoción. Y ser valientes, porque San Miguel es valiente, ¿no? Entonces, ser valiente frente a las adversidades que se pueden llegar a presentar, porque siempre la última palabra la tiene Dios, como San Miguel dice, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Si Dios es fiel, si Dios es fiel y va a estar ahí para protegerte, San Miguel se va a encargar de que todo llegue a buen puerto, obviamente dentro de las condiciones normales de la persona, o sea, con la fe fortalecida, porque siempre tenemos que pedir, Señor, aumenta nuestra fe, con la confianza puesta en el Señor, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que San Miguel nos enseña a rezar? Porque muchas veces no sabemos rezar. Rezamos apurados, ¿no? Rezamos apurados. Como dije, estamos en la oración, pero hacemos de la oración un acto mecánico. No, la oración, cuando estamos rezando, tiene que estar la oración, perdón, tiene que estar el corazón y el espíritu en una misma sintonía, para que esa oración sea un encuentro con Dios. Ahora, si nuestro espíritu está en la oración, pero el corazón está en otro lado, ya no hay una sintonía. Entonces, ese encuentro se transforma en un acto mecánico, repito de memoria, y mientras voy diciendo la oración, que por ahí me sale perfecta, mi mente está en otro lado. Después Así es, está, y qué ¿no? importante es justamente pues el tema de invocar, ¿no? La presencia. Gracias, Pablo, por ayudarnos a todos a hacernos más conscientes de ello. Justamente Dios se sirve de sus criaturas para ejercer su poder y su autoridad. Así es, y hemos estado tratando la importancia de la devoción a San Miguel Arcángel, el príncipe de las milicias celestiales, aquel que nos ayuda en esta lucha justamente espiritual. Y entre aquellas prácticas que personalmente desconocía y que hemos tocado están justamente la coronilla de San Miguel Arcángel y también la devoción a la espada de Dios. Y como decíamos, pues tener una devoción a San Miguel se trata de entablar una amistad con él y así a través de esa amistad pues pedirle su ayuda, su protección, y sabemos que él pues vendrá pronto a socorrernos cuando nos veamos tentados, cuando estemos en peligro, porque justamente a través de él pues está ese amor de Dios que está presto a socorrernos. Y estamos, Pablo, en una época en la que lamentablemente ya no se habla de la existencia del demonio, de la existencia del infierno, y ya no se predica de que podemos perder nuestra alma, ya no se predica también de que estamos en esta lucha espiritual, ¿no? Tú tienes una experiencia de muchos años porque has trabajado con exorcistas y has visto, digamos así, de cerca el actuar del demonio. Eh, Generalmente pienso yo que el demonio no actúa de esa manera sobrenatural, sino más bien nos lleva con la tentación a caer en el pecado, ¿no? Pero hay momentos en los que él deja ver ese poder que tiene. Obviamente el poder que él tiene siempre va a estar limitado a lo que Dios le permite hacer, pero sin embargo, muchas veces, pienso yo, las personas juegan con fuego al meterse, por ejemplo, en estas prácticas esotéricas, en esto que hablaba Iván de la nueva era, del yoga, del reiki, de la lectura de las cartas, de todas estas supersticiones que empezamos a meterlas en nuestra vida como si fueran algo normal y algo inofensivo. Sin embargo, tú has sido testigo en muchos exorcismos de cómo estas prácticas han estado vinculadas a una acción, hablemos de preternatural del demonio en la vida de las personas. Y también has sido testigo de cómo San Miguel Arcángel tiene ese poder para frenar al enemigo y el accionar del enemigo en nuestras vidas. Coméntanos un poco sobre esto, Pablo. Bueno, hay mucho para decir aquí. Vamos a empezar con lo que dijiste al principio. No se habla del demonio, no solo que no se habla, sino que algo mucho peor, no se cree del demonio. Por lo tanto, el mejor negocio que puede tener el demonio es que no se crea en él. ¿Por qué? Porque se le deja el campo abierto para que pueda actuar libremente sin ningún tipo de refreno por parte nuestra. Entonces, no se puede combatir aquello en lo cual no se conoce o lo que es peor, no se cree. Porque digo, bueno, esto para mí no existe, entonces no voy a poner mi interés en algo que no existe.
Por lo tanto, le dejo el campo libre, ¿no? Ahora bien, lamentablemente, y lo digo con todo el dolor del alma, no solo no creen los, digamos, los escépticos, los que no son cristianos o no practicantes, sino muchas personas cristianas e incluso presbíteros y obispos tampoco creen en la existencia ni en el accionar del demonio. Y frente a una situación de acción preternatural, directamente mandan a la persona a un psicólogo para que sea tratado. Y este es un error gravísimo porque la persona termina peor que antes, ¿no? ¿Esto por qué lo digo? Porque es así y somos nosotros, somos los cristianos, somos la iglesia la que tiene que ayudar a este alma sufriente. Pero vamos despacio para que la gente pueda entender un poquito mejor. Al demonio justamente primero le gusta ser protagonista, porque él quiso ser como Dios, igualarse a Dios. Entonces siempre va a buscar llamar la atención, de alguna manera o de otra, en mayor o menor medida. Y lo que te dije, o sea, va a tratar en principio de pasar desapercibido, mostrándote una góndola de productos y de situaciones que son apetecibles ¿para qué? Para los sentidos. O sea, el demonio trabaja a través de los sentidos, de la vista, del tacto, de las sensaciones, ¿no? De todo eso. Como dice nuestro Señor, o sea, el pecado no entra, no viene del corazón, no viene de afuera. Cuando uno tiene ese deseo de cometer un acto malo, viene todo por el corazón. Y bueno, el demonio trabaja a través de los sentidos porque engaña. Así fue como tentó a Adán y Eva con esa manzana que se veía apetitosa, y así es como hace con nosotros. Entonces, cuando uno no cree, entra en ya tiene un flanco débil, porque no puede poner resistencia. Y frente a estas prácticas, perdón, esas prácticas esotéricas o idolátricas, hay un peligro muy grande, porque muestran como una sanación o un camino de autorrealización, cuando en realidad el que está al final de todo con el diploma es el demonio que te lo entrega, ¿no? Es como un pacto que se hace. Y uno puede decir, bueno, pero a ver, yo no sabía, yo actué por ignorancia. Todas esas prácticas oscurantistas, espiritistas, sobre todo lo que es superstición, hay mucha superstición. Y hay muchos cristianos que son supersticiosos, lo que es peor. Yo he visto gente que va a la iglesia, gente que hace catequesis con la cinta roja, con la mano de Fátima, en fin, con todos esos amuletos que lo único que hacen es darle poder al demonio y atentan contra el primer mandamiento. Atentan contra el primer mandamiento, ¿por qué? Porque subestiman el poder de Dios, ¿no? Entonces, frente a esta situación, no es que Dios no protege, Dios respeta tu decisión. Entonces, si vos libremente decidís ponerte un amuleto, decidís ir a tirarte las cartas, como bien vos dijiste, eso es algo totalmente pernicioso porque no solo que es superstición, y ahí está metido el demonio, porque el demonio te va a dar lo que vos querés. Cuando una persona va a tirarse en las cartas, ¿a qué va? A ver qué es lo que le va a pasar, a ver qué es lo que va a transcurrir en su vida para poner los elementos de poder modificar eso. Y queridos hermanos, ni un solo cabello se cae de nuestra cabeza sin la aprobación de nuestro Padre Celestial. Entonces, tu vida no va a estar marcada por lo que te diga un naipe, sino que va a estar marcada, por un lado, por la voluntad de Dios y por el lado, por tu sujeción a esa voluntad o no. Cuando uno no se sujeta a la voluntad de Dios, indefectiblemente se sujeta a la voluntad del pecado. No le busques la vuelta porque es así. Entonces, si yo me entrego a todas esas prácticas, estoy abriendo puertas, ¿no? Bien como dice el padre Javier Luzón, puertas que pueden ser utilizadas de acá a un tiempo muy lejano. O sea, mientras la puerta esté abierta, no significa que si yo abro una puerta ahora, después dentro de 5 o 6 años ya está, se cerró. No, se mantuvo abierta y el demonio por ahí la puede utilizar para entrar y hacer de las suyas en nuestra vida. Entonces, frente a yo adecuarme a esas prácticas, subestimo el poder de Dios, estoy desmereciendo su poder, o sea, estoy pecando gravemente contra el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces subestimo el poder de Dios y le doy derechos al demonio en mi vida, ¿no? Porque vamos a suponer, en una casa
donde he visto, donde personas se pueden a jugar a la tabla de la Ouija, ¿no? O de la copa, que es exactamente lo mismo. Ahí ya se está dando un poder al demonio porque se está invocando. Se lo está invocando, si hay algún espíritu presente, ya se está haciendo una invocación implícita, ¿no? Entonces, implícita o explícita, depende. Y a veces pagan justos por pecadores, porque por ahí hay gente que no tiene nada que ver y queda más afectada que los que estaban jugando a eso, haciendo ese acto. Y una vez que el demonio toma su derecho, por así decir, porque uno se lo da, nada es gratis, ya después no se quiere ir. O sea, empieza por el primer grado de acción preternatural, que es la infestación. O sea, yendo de menor a mayor, el menor es la infestación y el último es la posesión, pasando por todos los intermedios, ¿no? Como son influencia, opresión, vejación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El objetivo son los moradores de la casa o la persona que vive en la casa, empezando por esa infestación. Entonces, de repente, resulta que, bueno, hubo un cumpleaños, por ejemplo, y los invitados se pusieron a jugar al juego de la copa o a la Ouija, todo terminó, se fueron cada uno a su casa y resulta que a los 15 días empiezan a escucharse sonidos por la noche, pasos, objetos que se mueven, sombras, y uno dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces llama y dice, mirá, estoy en mi casa y veo sombras, escucho voces, me empujan. ¿Y qué pasó? No, no pasó nada. No, no. Entonces después investigando o haciendo un poquito de memoria, dice, ah, no, pero la otra vez vinieron en mi cumpleaños y jugamos a la Ouija. Ahí abriste la puerta, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque cuando se le da derecho al demonio, perdón, estoy un poco resfriado. Dios respeta nuestra decisión porque respeta nuestro libre albedrío. No es que Dios nos protege. Dios, o sea, te respeta lo que vos querés. Si después vos te arrepentís y volvés al Señor, está todo bien. Él se va a encargar de acomodar las cosas. Pero lo que vos elegís con tu libertad, ese libre albedrío, Dios lo respeta. Y a medida que eso no se repare o no se ponga los medios o las armas para luchar contra eso, va a ir creciendo, no se va a mantener ahí, va a ir creciendo. Después de la infestación va a venir seguramente la vejación, después va a venir la influencia, después va a venir la obsesión, que trabaja a nivel somático, y por último la posesión, que es el más alto de todos. Afortunadamente tenemos a San Miguel Arcángel, que Él está para ayudarnos en todos estos aspectos. Pero es muy importante, como dije al principio, la actitud del corazón, ¿no? No usar a San Miguel como un amuleto. O sea, vamos a ver que yo hago Reiki, hago yoga, que para muchos dicen que es inofensivo. No es inofensivo, no es inofensivo. Yo he visto en muchos exorcismos gente afectada por el Reiki, gente afectada por el yoga, en donde el mismo demonio decía, y gente practicante que iba a misa, que comulgaba, no alguien que era ateo o no creyente o de otra religión, no, gente cristiana, en donde el mismo demonio decía, qué tonta que es, entré a través del Reiki, no se dio cuenta. Esta persona, por ejemplo, sentía que en la cabeza tenía como cristales rotos. Imagínense ustedes sentir adentro de su cabeza como vidrio roto que se mueven todo el día, hace un ruido. Terminás enloqueciéndote, ¿no? ¿Verdad? Porque el demonio, cuando actúa, tortura, ¿no? Tortura. Y las torturas del maligno no son las torturas que uno se puede imaginar a nivel físico que puedan infligirle a cualquier otra persona, ¿no? O como el resultado de una pena capital, ponele. Las torturas del maligno son las torturas del infierno. Es así. Y la persona que está afectada y sufre esas torturas es una persona que sufre realmente y necesita ayuda. Entonces, no podemos mirar para el otro lado. Pero como dije, San Miguel siempre está presente y si el alma está bien dispuesta, o sea que en primer lugar reconoce que ha ofendido a Dios, se arrepiente, pide perdón y repara, fíjate vos, no es un solo paso. Arrepentimiento, perdón, reparación, conversión, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder sanar a nivel espiritual, primero se tiene que restaurar la gracia santificante. Si yo no restauro esa gracia santificante con Dios, si yo
no me reconcilio con el Señor, no puedo pedir la sanación ni la liberación, porque estoy en un estado imperfecto a nivel espiritual, o sea, no estoy en gracia. Entonces, para poder llegar a recuperar esa gracia, tiene que haber un acto humilde de consideración en lo que hace a la... Primero recapacito, me equivoqué, ofendí al Señor, pido perdón, reparo, pongo los medios para recuperar esa gracia, sacramento de la reconciliación. No buscar tampoco la devoción a San Miguel o el exorcismo, llegado el caso, como si fuera una varita mágica o un amuleto, porque después las cosas terminan peor que antes. Y esto es algo que lo digo siempre, y lo voy a decir siempre hasta el día que cierre los ojos. De Dios nadie se ríe. De Dios nadie se ríe. Entonces yo a veces veo a aquellas personas que se burlan de Dios, ¿no? De una forma sarcástica, ya sea por ignorancia, por maldad o por lo que fuere. Y digo, ¿cuándo hay que rezar por esta persona? Porque de Dios nadie se ríe, ¿no? Y esto, a ver, basta un poco con mirar un poquito en las Sagradas Escrituras, leer un poco las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento. Cada vez que el hombre quiso ocupar el lugar de Dios, así le fue. Y ahora no va a ser la excepción. ¿Por qué va a ser la excepción? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. San Miguel siempre está presente en los exorcismos, porque, como dije, es el abogado defensor. Yo recuerdo una vez donde había una mujer que venía, que era bruja, ¿no? Una mujer que era bruja, donde hacía todo tipo de maleficios, pero de los peores. Maleficios que producían abortos, maleficios que destruían familias, pero lo decía y lo contaba, porque me tocó hablar con esa mujer antes de empezar el exorcismo. Su aspecto era realmente temerario, ¿no? El aspecto que presentaba esa mujer. Pero bueno, venía a pedir ayuda y eso no puede negarse, hay que darle la ayuda, porque la iglesia está para ayudar, porque Dios actúa de las maneras más sorprendentes, ¿no? Y cuando Dios actúa, uno a veces dice, pero ¿cómo Dios puede tener piedad de esta persona? Tiene piedad de vos, ¿por qué no la va a tener la otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios puede ser misericordioso con este, que mira todo lo que es? Fue misericordioso con vos, ¿por qué no va a ser misericordioso con el otro? Entonces, ¿por qué Dios la perdona? Es imperdonable. Te perdonó a vos, ¿por qué no la va a perdonar al otro? Bueno, entonces esta señora me decía las cosas que hacía, a lo que yo quedaba boquiabierto, porque no podía entender, o sea, quedaba atónito, o sea, explicaba cómo hacía los maleficios, cómo los deshacía, cómo utilizaba los animales, usaba los sapos donde metía la foto de la persona, le cosía la boca al animal, el animal obviamente moría por inanición, a través de eso se hacen los maleficios de muerte, ¿no? Porque el sapo se va secando porque no puede inhalar alimentos y la foto de la persona que está dentro de la boca empieza a consumirse, ¿no? Todo esto con la intervención del demonio y siempre con la permisión divina. Y acá alguno va a poner el grito en el cielo, ¿cómo con la permisión divina? ¿La permisión de Dios? Sí, Señor, la permisión de Dios. Todo lo que el demonio hace tiene el permiso de Dios. Pero está matando a una persona. Si Dios lo permite, es por algo, porque Dios de todo lo malo saca algo bueno, ¿no? Entonces, no podemos interpelar a Dios en el accionar del demonio, porque su accionar está sometido a la autoridad divina que es Dios. Porque si no fuera así, ni yo, ni Iván, ni Alex estaríamos ahora hablando, porque hubiéramos sido destruidos, porque el demonio nos hubiera arrasado, ¿no? Y hay que ser muy prudente con el demonio, no se juega con el demonio, porque es naturaleza angélica, no es naturaleza humana. Y es más poderoso que nosotros y es superior en cuanto a inteligencia que nosotros, es más astuto. Pero bueno, afortunadamente tenemos a San Miguel Arcángel, que Él está justamente para ayudarnos en todas estas situaciones. Pero siempre, y lo digo, para que San Miguel esté con nosotros, nuestra actitud tiene que estar para con Él y para con Dios. Es decir, las primeras virtudes que tenemos que tratar de alcanzar, aunque a veces no las alcancemos nunca, pero corramos permanentemente detrás de ellas, son la de la humildad, la prudencia, el recogimiento, ¿no? Y la paciencia.
La paciencia todo lo alcanza, dice Santa Teresa de Ávila. La paciencia es fundamental. Frente a la impaciencia desemboca en la ansiedad. La ansiedad te lleva hacia la tristeza y la tristeza culmina en el puerto de la depresión severa. Es todo un camino irreversible. Entonces, la impaciencia es el comienzo de la depresión. Entonces, Cristo dice, felices los pacientes, porque obtendrán la tierra en herencia. Hay que tratar de alcanzar la virtud de la paciencia, ¿no? No ser impulsivos, ¿no? No tratar de dominar la ansiedad, como dice el Padre Pío, rézate en fe y no te preocupes, rézate en fe y no te preocupes. Bueno, entonces, tenemos que pedir a San Miguel estas virtudes para poder permitir que Él actúe en nosotros a través de este entrenamiento permanente. Y en los exorcismos Él está presente, porque muchas veces, bueno, no me quiero ir, quiero hablar de esta mujer, lo que había pasado, perdón que me fui un poquito por la rama. Esta mujer había hecho un pacto con San la Muerte, acá intervino San Miguel, por eso quiero contar este caso. Había hecho un pacto con San la Muerte a tal punto que se había introducido por debajo de la capa epitelial, o sea, de la piel, digamos, aquí atrás, un hueso humano de una falange que había extraído de una tumba y lo hizo tallar con la forma de San la Muerte, consagrándolo y se lo introdujo acá. Era como un pacto que hizo con esta entidad que es el demonio mismo, ¿no? Y le ofrecía los sacrificios, es decir, los maleficios de aborto. Producía abortos en las madres embarazadas. Pero lógico, cuando uno maneja la oscuridad, por más que trabaje para la oscuridad, queda contaminado por la oscuridad y eso te destruye. No es que porque vos trabajes con la oscuridad, el demonio a vos te mantiene a salvo. No, si el demonio te traiciona. Cuando no le servís más, te destruye. Esta mujer estaba en esa etapa, digamos, ¿no? Entonces vino a pedir ayuda al sacerdote exorcista. Más allá de si se quería convertir o no, nosotros no podemos negarle esa ayuda, porque obviamente el sacerdote hace un discernimiento, pero la ayuda no se puede negar. Si después, en base a las pautas o al comportamiento, se determina que no hay un interés de conversión, solamente hacer perder el tiempo, ahí ya, se tomarán las iniciativas correspondientes. Empezó el exorcismo, donde eran 5 personas. La entidad de esta señora manejaba los demonios de las otras 4, en donde los demonios le pedían disculpas a San la Muerte porque no habían hecho lo que él les había mandado. Había como una disputa de poderes ahí dentro del plano de la oscuridad que era tremenda. Esta señora estaba inmutable. Entonces le digo al padre, padre, porque se había vuelto bastante tedioso el asunto en cuanto al griterío, y en donde el demonio parecía una discusión entre demonios, porque vos hiciste esto, no hice, yo te dije que hagas esto, no lo hiciera. Entonces, fíjense cómo el demonio busca distraer, o sea, distraer y apartarnos de la centralidad del exorcismo, que es el poder de Dios, ¿no? Por eso mucha gente por ahí no se libera, porque queda pendiente o atenta a lo que hace el demonio y no está atenta al poder de Dios sobre la oscuridad. Esto es muy importante. Entonces me dirijo al padre y digo, padre, vamos a invocar a San Miguel porque él creo que es el único que puede poner el orden acá frente a este lío. Me dice, bueno, dale, vamos. Entonces agarramos una imagen chiquitita que teníamos ahí y empezamos a rezar. Al principio todo se mantenía de la misma manera. A la tercera vez que le rezamos la oración del León XIII, ahí ya hubo como un cambio. Los otros demonios se callaron, los de las otras personas, los que estaban en las otras personas, y la de esta mujer no. Pero ya no tenía su atención en las otras personas, sino sobre nosotros. O sea, había cambiado el ángulo de la mirada, ¿verdad? Y esbozó como una sonrisa socarrona, como diciendo, ¿vos te pensás que con ese a mí me van a voltear? Así. Nosotros hicimos caso omiso y seguimos rezando, cada vez más
intensamente y repitiendo. Llegó un momento en donde esta mujer cerró los ojos y le digo al padre, vamos a seguir, padre, porque creo que ya San Miguel está presente. O sea, yo sentía como que el ambiente, el aire del ambiente ya había cambiado. Porque cuando San Miguel se presenta la autoridad de Dios. Y todo demonio se somete a esa autoridad. Porque es el jefe de la milicia celestial y es él quien expulsó a Satanás del paraíso, haciéndole ver su condición de ángel apóstata. Y es en ese momento donde le recuerda esa condición, porque el demonio no le gusta acordarse de su condición. O sea, no le gusta, o sea, cuando uno tiene un defecto con el cual por ahí trabaja, generalmente uno dice, bueno, tengo que superar esto porque está mal. Pero cuando alguien tiene un vicio que no le interesa cambiar, y alguien se lo refrega en la cara, le molesta terriblemente. Al demonio también le molesta que se le muestre cuál es su condición eternamente, su condición eterna, ¿no? Que es la de privarse de la visión beatífica de Dios. Ese es el peor sufrimiento que cualquier criatura de Dios puede tener, la privación de la visión beatífica. Si a nosotros, que estamos en este plano terrenal, se nos dice hoy, vos estás privado de la visión beatífica, significa que vos estás privado de Dios. Y es el peor tormento que el alma puede tener, porque nuestra alma va hacia Dios. Entonces, si a mí alguien viene y me dice hoy, vos estás privado de la visión beatífica, nosotros estamos en la visión cognoscitiva, sabemos que Dios existe, sería tremendo. Tenemos algunos mensajes que damos lectura en este momento. Buen día, por favor, ¿dónde podemos encontrar esa oración a San Miguel que menciona el Padre y es eficaz para retorcer a los demonios? Y otro mensaje, buenos días hermanos y Padre, gracias por sus explicaciones sobre el Arcángel San Miguel. ¿Podría decirnos la ejaculatoria para poderla repetir con toda la fe en los momentos de dificultad? Soy Rocío desde el Valle, muchas bendiciones hermanos, amén. Hemos respondido ya a estos queridos hermanos, aquí en la radio estas oraciones les hemos podido compartir. Y para continuar con los siguientes mensajes, Pablo, ¿qué tal si rápidamente terminamos esa exposición que nos hacías del poder de San Miguel en este exorcismo con esta señora? Bueno, sí. Bueno, ya se había callado la boca a los demonios. Le digo al padre, agarrar la imagen y vamos a ponérsela delante de su rostro para que se someta. Bueno, y así fue. Pusimos la imagen de San Miguel y ahí cambió todo. De ser grosera, arisca y agresiva, pasó a ser un angelito. Se tranquilizó, no dijo más nada, bajó la cabeza y rompió en llanto, diciendo, San Miguel no, llorando, diciendo, San Miguel no, San Miguel no. Y después quedó totalmente en silencio. Fue impresionante cómo él pone orden divino frente a la oscuridad y cómo manifiesta el poder de Dios, porque la última palabra la tiene Dios. O sea, nada sobrepasa a Dios. Y ahí lo estaban poniendo de manifiesto. Así que fue impresionante. Así es, muchas gracias, Pablo. Y continuamos con la lectura de los mensajes. Buenos días, hermanos. Qué hermoso programa. Muchas gracias por todas las enseñanzas que nos deja su programa. Por favor, tengo una inquietud. Soy madre de 4 niños, en el cual no puedo tener un tiempo a solas para la oración y siempre estoy a los corre y mi distracción es mi bebé. Cuando ella duerme hago mi rosario, pero es igual con la presión de que ya se despierta y no me deja terminarlo. Entonces me cuestiono por no poder concentrarme. ¿Será que Dios entiende mi situación y acepta lo que le doy, así sea al apuro y mecánicamente? Bueno, sí, Dios acepta esa situación porque sabe que tenés que cuidar a tu hijo y la caridad empieza por casa. Entonces, vos ofreces lo que podés, ¿no? Porque Dios sabe la actitud de tu corazón. Lo que yo te aconsejo frente a esta situación es que busques en algún momento de la semana, aunque sea buscátelo vos, ir a la adoración eucarística y entregarle al Señor este problema, que no es un problema, tenés que criar a tu hijo, pero Él ve tu corazón. Andá a hacer un poquito de oración eucarística, yo te lo recomiendo, para que bajes un poco esa ansiedad que te quita un poquitito la paz que te preocupa, ¿no? Porque obviamente la oración tiene que estar hecha con el corazón, pero nadie mejor que Jesús en el Santísimo
para que pueda darte las indicaciones frente a esta situación. Y te puedo asegurar que te las va a dar. O sea, yo te recomiendo que vayas al Santísimo. Muy buenos días, un saludo desde Nueva York. Muy bonito programa, mi nombre es Diana. Tengo una pregunta. Algunas veces he escuchado que San Miguel Arcángel se presenta para dar mensajes a las personas. Generalmente pide la conversión de las almas, pero algunas veces he leído mensajes de tribulaciones. ¿Se debe creer en la veracidad de esos mensajes? Mira, sí y no. Que se presente para pedir por la conversión y la oración, estoy seguro, pero las tribulaciones no, porque San Miguel no se va a presentar para generar miedos o temores, ¿no? Como digamos, siendo tipo fatalista. Claro que no, porque él es obviamente lo que inspira es la educación espiritual, la madurez espiritual y el crecimiento en santidad. No ponerse a la defensiva frente a situaciones que ni siquiera él mismo sabe, porque todo lo que tiene que ver con el final de los tiempos, todo lo que tiene que ver con el fin del mundo, por así decir, solo sabe Dios Padre. Entonces, él ejecuta lo que Dios le ordena y bajo la mirada de María, pero mensajes por ahí la Santísima Virgen María puso de manifiesto, mucho menos lo va a hacer San Miguel, porque no va a pasar por encima de ellos. Eh, otra oyente nos pregunta, ¿cómo cerrar esas puertas que se abren? Bueno, las puertas se cierran de acuerdo, hay que ver primero qué tipo de puerta, ¿no? Las 6 puertas, hay un libro muy bueno que escribió el padre Javier Luzón, Las 6 puertas del enemigo, que lo recomiendo. Son 6 puertas por las cuales entra el demonio, ¿no? Las primeras 3 las abre uno mismo, que son vivir en pecado, la relación con el ocultismo y el rencor, y las otras 3 son recibidas por personas corruptoras y envidiosas o porque alguien profiere un maleficio, ¿no? Los maleficios recibidos, la cuarta, las heridas del seno materno y las ataduras intergeneracionales. Cada puerta requiere un tratamiento específico, que obviamente no lo podemos tratar acá porque si no estamos hablando un par de horitas más. Yo no tengo problema, si quieren en otro programa hablamos de esto, pero se cierran con un tratamiento específico. Eh, vamos a ver el primero que tiene que ver un poquitito también con San Miguel, el vivir en pecado. Bueno, renunciar a esa vida de pecado y aspirar a una vida de conversión y santidad. El siguiente mensaje, buenos días hermanos en la fe de Cristo Jesús. Una pregunta para el padre. Bueno, Pablo no es sacerdote, No no soy, es un no, sí, sí, laico. todos me confunden con sacerdote. Yo no soy sacerdote, quise serlo, pero no soy. Sí, es un laico al servicio de nuestro Señor. Una pregunta, ¿cómo darse cuenta que alguien que dice estar con Dios y en realidad no es así y quiere aparentar? ¿Y cómo evitarle para que no nos afecte, inclusive en la familia? Por favor, una guía y consejo. Bueno, frente a este tipo de situaciones, primero hay que hacer un discernimiento, porque las personas que dicen estar con Dios y por sus actitudes se demuestra que no, al menos yo hablo a nivel comunidad parroquial, comunidades eclesiásticas, el primero que tiene que tomar cartas en el asunto es el sacerdote, justamente para ordenar la situación. Pero hay muchas veces en que tanto en las comunidades como en las familias, estas personas tienen la particularidad de manipular y hacer creer cosas que no son. Entonces, muchas veces uno se deja llevar por lo que se ve, lo que muestra, y no. Ahí hay que tener mucha prudencia y ponerlo en oración, pedirle a San Miguel que nos proteja de estas situaciones, porque muchas veces la persona puede tener soberbia espiritual o soberbia espiritual perfecta, ¿no? Ambas son pecados, ¿no? Ambas. La soberbia espiritual es aquella a través de la cual hace creer a los demás que es santo la persona por su soberbia. Y la soberbia espiritual perfecta es donde la misma soberbia le hace creer a la persona que es santa, cuando en realidad no lo es, porque por la soberbia no se llega a la santidad. Entonces, el Señor es muy claro, por sus frutos los reconoceréis. Así es, Pablo. Queremos agradecerte infinitamente por el tiempo que nos has brindado, por estas enseñanzas que nos ayudan tanto a crecer en nuestra vida espiritual y a seguir en ese combate diario, en ese combate que hablábamos, que se terminará solo cuando cerremos los ojos y nos presentemos ante nuestro Señor Jesucristo. Queremos también comprometerte para que nos puedas seguir acompañando en más programas
para que ¿Cómo no? sigamos en esta batalla, ¿no? Usando las armas que nuestro Señor Jesús nos da. Así es, Ujú. agradecemos a todos nuestros queridos oyentes que nos han acompañado y gracias nuevamente, Pablo, por estar con nosotros. Quizá tus Un últimas placer. palabras, Pablo. Mi única palabra es que, bueno, que sean fieles a la devoción a San Miguel, que puedan abrazarle esta devoción y no se van a sentir defraudados, porque cuando llegue ese momento del trance de la muerte, vamos a ver cara a cara a nuestro amigo celestial y juntos vamos a decir, ¿quién como Dios? Nadie como Oh Dios. Dios. Muchas gracias, Pablo. Un bendecido fin de semana para ustedes, queridos oyentes. Gracias.